Todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo en la página 18. Recuerden que estamos viendo las instituciones sociales y analizando y diferenciando lo que son grupos sociales de instituciones sociales. En la anterior lección comentamos que la principal diferencia entre grupos sociales e instituciones sociales es que la institución social tiene personalidad jurídica propia distinta a la de sus miembros y el grupo social no. Lo que vamos a ver el día de hoy en la página 18 son algunos grupos sociales. Vamos a arrancar precisamente con la familia. Entonces, por favor, todos en la página 18, en la parte alta, dice algunos grupos sociales. Dentro de los grupos sociales más importantes están la familia, el parentesco, la ciudad, la nación. La familia dentro de la sociedad ocupa un lugar muy importante, debido a que se le ha considerado como la institución social básica, de la que han ido surgiendo las demás instituciones, según lo ha ido exigiendo la creciente complejidad cultural de la sociedad. Definición de familia. Es una agrupación de parentesco que cría y educa a los niños nacidos en su seno y satisfacen otras necesidades humanas. Bueno, entonces quiero que para que podamos entender esta definición, que es breve, pero que nos habla al final de otras necesidades humanas y queda como que muy amplio, nos tenemos que ir a la parte inferior donde dice finalidades primordiales de la familia, es decir, esas van a ser algunas de las otras necesidades que la familia ayuda a satisfacer. Pero bueno, analicemos la definición. Agrupación de parentesco que cría y educa a los niños nacidos en su seno y satisfacen otras necesidades humanas. Bueno, entonces tenemos que empezar por tratar de entender qué es el término parentesco, porque si no entendemos esa palabra o ese concepto, el resto de la definición pues nos puede parecer un poco simplemente no lo entenderíamos. Entonces, entendamos que el parentesco son lazos que nos unen con otras personas a través de lo que serían, o lo que llamamos nosotros, que nos une la sangre, es decir, la consanguinidad, pero también nos puede unir la afinidad. Explico esto. A lo que nosotros llamamos parientes de sangre son nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hijos, en su caso un tío, pero que es hermano de mi mamá o hermano de mi papá. Pero recuerden que también tenemos a lo que llamamos parientes políticos. El pariente político es aquella persona que no tiene ese lazo de sangre conmigo, pero que ya forma parte de la familia porque se casó, por ejemplo, con mi hermano o con mi hermana. Entonces vamos encontrando ahí a los cuñados. No son parientes de sangre, pero al casarse con algún hermano de nosotros o alguna hermana, lo que está aconteciendo es que ya se vuelve parte de la familia, pero por afinidad, ese es el término correcto. Entonces ahí estamos ya generando lazos de parentesco, es decir, esos lazos invisibles que nos unen con otras personas, que nos unen con lo que nosotros llamamos familia, pero que puede estar sustentado en dos vías: la vía consanguínea, es decir, el pariente de sangre, pero también el pariente por afinidad o el pariente político, el que hablábamos, ¿no? Creo que los parientes de sangre son muy fácil de identificar. El pariente por afinidad, el pariente político que nosotros llamamos, podría ser el cuñado, puede ser el yerno, puede ser la nuera, puede ser el tío político que nosotros hablamos, que es esa persona que se casa con un hermano o hermano de nuestros papás. Entonces, el parentesco, repito, son esos lazos invisibles que nos unen como familia con otras personas, y pueden ser por ser parientes de sangre o por afinidad, lo que llamamos parientes políticos. Entonces, cuando hablamos de que es una agrupación de parentesco, es una agrupación que se centra precisamente en estos lazos de consanguinidad o de afinidad con otras personas, que cría y educa a los niños nacidos en su seno. Bueno, criar, educar, es decir, es la formación de esos niños que van a nacer precisamente en el seno de una familia y satisfacen otras necesidades humanas. Ahora es donde les pido que nos vayamos a la parte final de la página, en donde dice finalidades primordiales de la familia. Vamos a ver cuáles son esas otras necesidades. Habla primero, afecto y ayuda mutua entre los cónyuges. Cuando hablamos de cónyuges, quiero que identifiquen a los esposos. Repito, cuando hablamos de cónyuges, hablamos de esposos, las personas que se casan. Bueno, afecto y ayuda mutua entre los cónyuges. Todas las personas, o yo creo que la mayoría de las personas que se casan, van buscando tener una relación afectiva de amor con la persona que deciden casarse. Recuerden que en nuestro país y prácticamente en todo el mundo el contraer nupcias sigue siendo un gran acontecimiento para los miembros de una familia, para la misma sociedad. Hay matrimonios que impactan siempre una sociedad. Entonces,
Cuando se da esta unión entre dos personas, hay algo básico o algo que debería ser fundamental, que es precisamente el amor, la parte afectiva que se tiene entre estas dos personas que están casándose. Pero también cuando se da el matrimonio, se sientan las bases para que a futuro estas dos personas que están casándose hacen el compromiso de ayudarse mutuamente. Incluso hay unas frases ahí cuando una persona se casa, dice en lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, es decir, te vas a ayudar, te vas a complementar con esa otra persona para el resto de tu vida, porque esa es la idea del matrimonio, ¿no? Aunque sabemos que existen muchos matrimonios que fracasan y vienen los divorcios, la idea principal, la idea de toda persona que se casa es que pueda ser para toda la vida con la persona que decidió en ese momento contraer nupcias, con la idea de amarse y con la idea también de tener esa ayuda mutua para formar lo que es una familia, ¿no? Entonces, afecto y ayuda mutua entre los cónyuges, pues creo que es lo más obvio y normal que se puede perseguir con lo que es la finalidad al estar conformando una familia. Regulación de las relaciones e instintos sexuales. Bueno, y aquí quiero que analicemos una parte. En una familia, pensemos los papás y los hijos, ¿no? La regulación sexual es muy obvia de los papás hacia los hijos, es decir, aquella plática que cuando el hijo va llegando a la adolescencia, papá o mamá se acercan y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Vienen cambios en tu vida, vas a tener la atracción por el sexo opuesto, vas a tener algunas transformaciones hormonales y te van a llevar a querer tener novio, tener novia, pero también empiezan las pláticas, ¿no? Puedes tú, porque ya eres una persona que a esta edad puedes tener hijos, le empiezan a hablar de lo que es el tema de los riesgos de mantener una vida sexual activa, y en esa regulación hay diferentes limitaciones que puede poner cada familia. Por ejemplo, habrá una familia que le dirá al hijo o a la hija, aunque tú ya tienes la posibilidad de tener relaciones sexuales y engendrar un hijo, en esta casa, y aquí es donde viene precisamente esta regulación de la que hablamos, en esta casa no se te permite hasta que te cases. Ok, te están prohibiendo, pero puede haber otra casa donde te dice, en esta casa, hijo o hija, se permite, pero tendrás que ser responsable y utiliza estos métodos anticonceptivos. Ok, o habrá una tercera casa, puede haber más, ¿no? Pero vamos a empezar una tercera casa en donde digan, una familia, perdón, ¿sabes qué? Tienes toda la libertad para hacer con tu vida sexual lo que tú gustes. Es decir, vemos casos distintos, familias distintas, en donde una restringen en su totalidad, en donde otra permiten, pero te piden responsabilidad, y en la última casi te están dando la total libertad de que hagas lo que quieras. Y puede haber alguna que ni siquiera venga una plática, sino solamente a través de lo que ves, te está medio regulando el papá o la mamá, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la regulación de padres hacia hijos es la más común, pero también se puede dar una regulación de los hijos hacia los padres, y esto es algo un poquito más difícil de ejemplificar, pero se dan muchos casos, por ejemplo, en donde un hijo le dice al papá o a la mamá, papá, mamá, ya limita tu relación sexual con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá ya está enferma, o porque tú estás enfermo. Vamos a pensar aquella persona que ha sido promiscua durante mucho tiempo, vamos a pensar en un hombre promiscuo, y el hijo se da cuenta de estas infidelidades del papá, o de un papá que se va a prostíbulos. El hijo lo detecta, y lo primero que va a pensar es, mi papá lo que va a tener es precisamente una enfermedad venérea y se la va a venir a contagiar a mi mamá. Entonces, por lo tanto, lo que hace es decirle a su papá, deja ya de tener relaciones sexuales con mi mamá porque la vas a enfermar y la vas a matar. Si tú has decidido hacer con tu vida eso, no afectes a ella. Y entonces hay una regulación. Ahora, ¿el papá va a hacer caso? Pues todo va a depender, ¿no? Pero si el hijo le dice, y por eso les digo que hay casos más buscados, más rebuscados, pero lo están. Si tú no cumples con eso, yo le diré a mi mamá que estás teniendo una vida sexual activa con prostitutas, o que tienes otra pareja, y entonces muy probablemente el papá, si lo está escondiendo, solamente porque no quiere que se dé a conocer, pues entonces pueda decidir dejarlo por la paz un tiempo, o tal vez definitivamente, para no destruir ese vínculo que él sigue buscando al llegar a casa, porque lo contrario ya habría dejado la casa, ¿no? Entonces ahí se está dando también una regulación en la que se puede dar de el hijo hacia el papá o hacia la mamá.
Ahora, la regulación entre hermanos, pues sabemos también que todos los que tenemos hermanos, los hermanos en muchos casos vuelven consejeros también. Entonces te pueden orientar, el hermano a veces sabe más cosas que los mismos papás de lo que le está pasando a otro hermano, y de igual manera puede aconsejar, puede regular para que haga o no haga algunas cosas. Siempre, para que haya una regulación puede venir una sanción, no diga, si tú no me haces caso, le voy a decir a papá o a mamá, y bueno, puede ser que se esté regulando. Y la regulación entre cónyuges, que esa no la había mencionado, pues esa es la habitual, la normal, ¿no? Si papá o mamá tienen el deseo sexual, lo lógico es que busquen a su pareja, en este caso a mamá o a papá, tengan intimidad, tengan relaciones sexuales, y esto que es algo instintivo y natural en el ser humano, pues obviamente en ese momento venga así como que ese momento en el que no solamente físicamente sino psíquicamente viene ese relajamiento, viene esa parte emocional que el tener intimidad provoca en un esposo o una esposa, esa estabilidad también, ¿no? Estabilidad entre la pareja. Entonces vemos que en la familia la regulación de las relaciones e instintos sexuales es algo fundamental, porque pensemos, si esto no existiera, la sociedad viviría demasiados problemas, de hecho los vive. ¿Cuántos matrimonios no terminan precisamente por una mala relación en la intimidad? Es decir, no hay una buena comunicación y uno o los dos terminan por buscar otra pareja y rompen en una parte muy importante de una pareja, que es la intimidad, y después terminan por romper la familia, vienen divorcios, ¿no? Hay muchos psicólogos que atienden casos de este tipo en donde precisamente el problema entre la pareja es la intimidad y en muchos casos no se logra arreglar. Entonces vemos cómo esto es también un eje muy importante de la familia. Pero también pensemos, muchas personas que se convierten en violadores, desafortunadamente, en la sociedad, es porque no tuvieron una buena orientación en la familia de lo que es el tema de la sexualidad, y va tomando cauces a lo largo de su vida que terminan o van desembocando tristemente en estos delitos, ¿no? De violación, acoso sexual, pederastia, etc. Es decir, la familia juega un papel muy importante en el tema de la regulación y la correcta orientación sexual. Y aquí es donde viene lo que yo les comentaba. Cuando pensamos en familia, pensamos, bueno, los únicos responsables de la orientación, de la regulación sexual son papá y mamá. No, todos los que pertenecemos a una familia formamos parte y tenemos responsabilidad o corresponsabilidad precisamente en esto, que va más allá solo de nuestra familia. Impacta, por supuesto, en toda la sociedad. Les pongo estos casos que son quizá los más drásticos, ¿no? De los delitos, ¿no? Bueno, siguiente, procreación y conservación de la prole. Bueno, esto es obvio, ¿no? El ser humano ha ido poblando este planeta a lo largo de miles de años, y para poder poblar el planeta se requiere la procreación, y la procreación se da precisamente en el seno familiar. Papá, mamá se casan, tienen intimidad, mamá y papá se embarazan y pues, tienen un hijo, tienen varios hijos. Con esto se va dando precisamente lo que es la procreación y la conservación. ¿Por qué? Porque no se está extinguiendo la raza humana, ¿no? Es decir, sigue poblando este planeta. Formación de la personalidad individual y social. Bueno, aquí dense cuenta que habla de la personalidad, pero bajo dos aspectos: individual, pero también social. Explico esto. Nosotros en la familia vamos formando una personalidad, una identidad propia. Pensemos, a muchos de ustedes les van a decir, es que tú eres serio o tú eres alegre, tú eres una persona introvertida o extrovertida. Es decir, cada uno de nosotros tiene una propia identidad, una propia personalidad, pero nosotros la forjamos en la familia. Y generalmente somos muy parecidos a nuestros padres. En una o en otro factor hay gente que es demasiado parecido a papá o a mamá. Pensemos, hagan el análisis de ustedes mismos. Físicamente todos tenemos un parecido con papá o mamá, más o menos con ellos, ¿no? Y habrá personas, pregúntense ustedes mismos, ¿a quién me parezco más físicamente? La respuesta será a papá o a mamá. Por ejemplo, en el caso propio yo tengo un parecido físico más con mi mamá. Pero a veces el parecido físico no coincide con el parecido en el carácter, en la personalidad. Habrá alguien que diga, me parezco físicamente más a mi mamá, pero en el carácter soy idéntico a mi papá, o viceversa. O habrá quien coincida en los dos casos, ¿no? Soy idéntico en el aspecto físico a mi papá y en el carácter también. Bueno,
Pero el tema es que este carácter, más allá de lo físico, que eso pues ya lo traemos de nacimiento, el carácter lo vamos formando precisamente en el hogar, lo vamos formando en la familia, y nuestro carácter se va reflejando precisamente en la sociedad. Ahora, ¿qué va a ser esa personalidad social? La personalidad social va a ser precisamente la que nos identifica como comunidad, como estado, como país, como municipio. Bueno, vamos pensando, ¿cuál es la personalidad prototipo del mexicano a nivel mundial? Es decir, ¿cómo identifican al mexicano a nivel internacional? Nos dicen, el mexicano tiene una personalidad alegre, sí, gritones, es decir, nos tienen a nivel mundial como una cultura que tiene una personalidad alegre, gritones, porque nosotros hemos vendido al exterior como país películas desde la época de oro del cine mexicano, en donde salían los mariachis, en donde salían los charros y gritaban y cantaban y tomaban y era alegría. Bueno, pues ese es el ícono de la personalidad del mexicano. Obviamente habemos muchísimos mexicanos y muchos de los mexicanos pueden ser lo opuesto a ese prototipo de la personalidad del mexicano. Sin embargo, si lo analizamos, en su mayoría el mexicano es así. Celebramos precisamente el grito de independencia. Hacemos fiesta, por ejemplo, y conmemoramos el Día de Muertos, cuando en otras partes eso lo ven de una forma pues muy rara, ¿no? Cómo celebrar la muerte. Bueno, entonces nos vamos dando cuenta que la identidad social también la tenemos, y esa se forja en nuestro país. Al final de cuentas se va formando en nuestro país, más o menos en cada individuo, pero se forja en nuestro país. Pensemos, una cultura que le identifica todavía más alegre que la del mexicano. Bueno, pues piensan en los brasileños, ¿no? O sea, pensar en los brasileños te imaginas baile, la samba, el fútbol, todo, o sea, todo se ve un pueblo como muy alegre. Y si pensamos en lo opuesto, un pueblo que se ve muy serio, bastante acartonado, si lo quieren ver, pues piensan en los ingleses, por ejemplo, se ve mucha formalidad, mucha seriedad. No piensas o no los identificas con el mexicano, con el brasileño, parecen que estuvieran en los polos opuestos. Bueno, entonces esta personalidad social también se forma en la familia, porque aunque nosotros tenemos una personalidad individual, como país, como comunidad, vamos formando precisamente nuestra propia personalidad. Dentro de lo que es, vamos a ubicarnos en el estado de Chiapas, la personalidad del costeño, es decir, todos los que nacimos en una zona costera, es muy distinta a los que nacieron en zona fría. Más allá de que tenemos nuestra personalidad individual, se piensa que todo aquel que vive en la costa es una persona más alegre, más dicharachera, es decir, que habla más, y quien nace o vive en clima frío lo ven precisamente como una persona más seria, de menos palabras, menos alegre, si lo quieren ver así. Esa es la personalidad social, más allá de que en cada comunidad vamos a encontrar muy alegres o muy tristes, de eso es indistinto. Entonces, por favor, hablamos de generalidades, no se me vayan a perder en esto. Y la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. Bueno, todo lo que nosotros, cuando hablábamos de la herencia cultural, todo lo que nosotros recibimos de las anteriores culturas, de las anteriores generaciones de nuestra cultura, fueron transmitidas por nuestros padres o nuestros abuelos hacia nosotros, y nosotros en su momento lo vamos a transmitir a nuestros hijos, y así sucesivamente. Las diferentes tradiciones, costumbres, el Día de Muertos, la celebración de la Navidad, cuando vienen las fiestas patrias, en muchas casas se hacen fiestas y se conmemora esto, el Día de las Madres, el Día del Padre, etcétera. Todo esto nosotros lo vamos transmitiendo a otra generación, pero previamente fue transmitido hacia nosotros por otra u otras generaciones, y así sucesivamente se va dando en el tiempo. Por eso hablamos de la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. De tal suerte que, si ustedes se dan cuenta, la familia es la base de lo que va a ser la sociedad en la que nos toca vivir. Y aquí viene un análisis que quiero que ustedes realicen. Si la familia es esa base, entonces una sociedad fuerte implica que la familia es fuerte. Sí, efectivamente. Cuando la familia en sí, cuando este grupo social es fortalecido en sus valores, cuando la familia se respeta, cuando en la familia existe amor, cuando en la familia existe orientación, esta regulación de que hablamos no solo del tema sexual, sino de tantos temas que se dan en el hogar, es fuerte. Lo lógico pensar es que como las células del cuerpo, tengo una célula fuerte y hay otra familia que también es una célula fuerte, y así sucesivamente, lo que vamos a tener es una sociedad armoniosa, fuerte, llena de valores.
Entonces aquí viene lo que tenemos que pensar. Si nuestra sociedad mexicana, en muchos aspectos, desafortunadamente, vemos como que se estuviera tambaleando o cayendo en algunos aspectos, ¿qué nos está pasando en la familia? Y es quizá esa parte que tenemos nosotros, bajo el esquema de nuestra profesión, de buscar fortalecerla. ¿Por qué? Porque si la sociedad vemos que no está caminando bien, que no hay armonía, que hay asesinatos, violaciones, acoso y tantas cosas que vamos viendo en los medios de comunicación, en las noticias, entonces parece que la tarea primordial de la familia no se está haciendo correctamente. Y todos provenimos de una familia y muy probablemente todos vamos a formar una familia. Entonces somos responsables todos precisamente de lo que está pasando en la sociedad. Pero tenemos que irnos a la base, a ese núcleo familiar que va a ayudar o va a entorpecer esa armonía en la que vivimos y en la que viviremos a futuro. Entonces es muy importante que sentemos las bases de una sociedad futura más armoniosa, que respete los valores, que respete los derechos humanos, y no podemos lavarnos las manos. Nosotros somos parte de una familia ahorita y podemos propiciar un cambio, aún como hijos. Y el día de mañana, si nos toca ser padres, bueno, quizá la responsabilidad es más, pero por supuesto que desde ahorita también la tenemos. Entonces, vuelvo a la definición de familia. Es una agrupación de parentesco que cría y educa a los niños nacidos en su seno y satisfacen otras necesidades humanas, que son las que, entre otras, las que explicamos ahorita. Ahora, ¿qué tipos de familia van a existir? La familia conyugal o familia nuclear, que está compuesta por papá, mamá, hijos, y la familia consanguínea o familia conjunta o extendida. La familia, leo las definiciones de abajo. Familia conyugal o nuclear es la que se encuentra estructurada por esposo, esposa e hijos. Y la familia consanguínea es un clan extendido de parientes de sangre, juntamente con sus cónyuges e hijos. Aquí estamos hablando precisamente del tema del parentesco. Parientes de sangre, ya explicamos cuáles eran, juntamente con sus cónyuges e hijos. Cuando hablamos de los cónyuges, se están incluyendo los yernos, las nueras, los cuñados, las cuñadas y los hijos. ¿Sí? Los hijos obviamente sí van a ser parientes de sangre. Aunque en la vida práctica utilizamos el patrón de familia consanguínea para las reuniones familiares y algunos otros fines ceremoniales, nuestra función familiar básica se desarrolla sobre la familia conyugal o nuclear. Conyugal o nuclear, es decir, basada en esposo o esposa. Se hablaba del término conyugal, eso, esposo o esposa. Nuclear, por el término de núcleo, es decir, núcleo de la sociedad. Y la consanguínea, que es mucho más amplia, ¿no? Es cuando se reúnen los abuelitos, los tíos, los cuñados, los parientes políticos, más los parientes de sangre, ¿no? Es algo mucho más amplio. Sin embargo, nos hace aquí el análisis en donde nos dice que realmente la base de la sociedad es precisamente la familia conyugal o nuclear. Y aquí cabe hacer un análisis más. Nosotros estamos viviendo, obviamente estos textos fueron tomados de libros en los que, de años anteriores. En la actualidad estamos viviendo transformaciones en la sociedad y aquí, más allá de poder estar o no de acuerdo, y eso es algo que se respeta en cada individuo, tenemos que ver cuál es la realidad legal de las diferentes sociedades. En varias partes del mundo se sigue concibiendo que la familia solamente puede ser conformada por papá, mamá, hijos, ¿no? O esposo o esposa, hijos. En otras partes del mundo, en diferentes partes del mundo, se ha ampliado ya, ilegalmente, por eso lo que quiero es centrarnos en el término legal, olvidarnos un poco del tema religioso. Cada quien vive su religión, su fe, o si no tiene religión también de forma individual. Sin embargo, el término legal, ese sí no cambia en un país o en una comunidad en específico. En varias partes del mundo ya se ha conceptualizado la familia y avalado legalmente en las uniones homoparentales, es decir, que pueda haber una familia en donde existan dos hombres adoptando o dos mujeres adoptando a hijos y se conforma una familia. Repito, hay varios países que ya lo permiten. México hasta ahorita permite la unión, es decir, el que existe un matrimonio entre hombre y hombre, mujer, mujer. En la Ciudad de México hay otras legislaturas del país que están en ese proceso. Hay otras, recuerden que cada entidad federativa es autónoma, libre y soberana y tiene su propio congreso. En varios lugares del país han intentado hacer votaciones sobre ese tema y lo han rechazado. Es decir, cada sociedad es distinta y va terminando por reflejar en leyes lo que ellos piensan y sienten. Entonces, repito,
En las diferentes partes del mundo, el concepto de familia puede ir variando legalmente, aclaro, legalmente, o la conformación, más que el concepto, la conformación de la familia. Repito, cada uno de nosotros puede tener sus propias creencias, su propia cosmovisión sobre lo que es la familia, y es totalmente respetable. Yo tengo la propia, ustedes también tendrán la de ustedes. Sin embargo, me toca explicar aquí que no podemos dejar de ver una realidad. En varias partes del mundo se concibe diferente cómo se puede conformar una familia. También ya se le considera familia en muchos lugares legalmente a un solo padre con hijos, es decir, a una madre soltera o a un padre soltero. Cuando en otros años, estoy hablando de décadas anteriores, la conceptualización de familia solo se centraba en papá, mamá y papá y mamá casados, hijos. Después incluso se pasó al término de los concubinos, los concubinatos, en donde dos personas que no se casan, después de 5 años de estar unidos como un matrimonio, se les dan los derechos o los mismos derechos que tiene una persona que se casa. Al igual, hacia los hijos, temas de seguridad social, etc. Entonces, con el paso del tiempo, las sociedades también van cambiando y lo van plasmando en sus leyes. Pero hay sociedades en diferentes partes del mundo que esto lo siguen teniendo y contemplando tal cual aparece aquí en el texto, ¿no? Solamente esposo, esposa, hijos. Pero, repito, no podemos dejar de ver la realidad que sucede en diferentes partes del mundo. Nuestro deber como universitarios es analizarlos, estudiarlos, sí, tener nuestra propia opinión, por supuesto. Si ustedes están a favor o en contra, bueno, les tocará en su momento, desde ahorita y el resto de su vida, tomar posturas para que en las legislaturas de los lugares en donde viven tomen una u otra opción. Pero bueno, esa es parte de la democracia, ¿vale? Bueno, ahora pasamos por favor a la página 19, en donde dice otros tipos de familia. Aquí lo que vamos a ver son clasificaciones, 2 clasificaciones distintas. Familias por la forma y familias por quien ejerce la autoridad. Por la forma, la monogamia, unión de un solo hombre y una sola mujer. La poligamia, unión de un hombre con varias mujeres. Y la poliandria, la unión de una mujer con varios hombres. Bueno, aquí quiero que entendamos algo. Estamos hablando de análisis de las sociedades y nos vamos a centrar en lo que el derecho indica en los países. En nuestro país, lo que promueven las leyes es la monogamia, la unión de un hombre y una mujer. Sabemos que en la realidad, muchos hombres y muchas mujeres pueden tener a su esposo o a su esposa y tener una segunda mujer, un segundo hombre, es decir, tener otras relaciones extramaritales a lo que nosotros llamaríamos poligamia, sí, por supuesto, o adulterio, ¿no? Si lo queremos conceptualizar así. Pero lo que quiero que entendamos muy bien es que de lo que estamos hablando acá es de lo que el Estado promueve a través de sus leyes, y el Estado mexicano promueve la monogamia. ¿Qué implica esto? Que 2 personas se casen y que si en su momento se quieren separar, existe la figura del divorcio, y después del divorcio que te puedas volver a casar. Entonces, lo que está promoviendo el Estado mexicano es precisamente la monogamia. No permite que al mismo tiempo una persona pueda estar 2 o 3 o 4 veces casada y otorgarle los derechos de esposo o de esposa a las 3, 4 mujeres o los 3, 4 hombres con los que estuviera casado. En México eso no está permitido. Entonces, el Estado mexicano es monogámico porque lo que promueve es la unión de un hombre y una mujer. Como les comentaba, en la Ciudad de México ya se pueden casar personas del mismo sexo, estamos hablando de temas legales, pero si pretendes tener una segunda unión, porque así lo estás decidiendo, entonces lo que te pide el Estado mexicano es que primero te divorcies de la persona con la que estás casado o casada y después busques a esta segunda persona. Entonces, en México nosotros vivimos un estado monogámico que promueve la monogamia, independientemente, repito, de lo que podamos considerar como infidelidades, adulterio, etc. Eso es otra cosa. La poligamia va a ser la unión de un hombre con varias mujeres, pero repito, que esté permitido legalmente. Hay países que profesan la religión musulmana en donde esto está permitido legalmente, es decir, es bien visto por un tema religioso y está avalado por las leyes del país. Por ejemplo, Marruecos permite esto: un hombre puede casarse con más de una mujer y vivir, y aquí viene la parte cultural, ¿no? O sea, para nosotros los mexicanos esto es algo no tan fácil de
de entender o conceptualizar bajo el esquema de nuestra cultura. En el caso de estos países que tienen una tradición de la religión musulmana, está permitido, de tal suerte que las mujeres que se casan con un mismo hombre, entre ellas tienen una relación pues, armoniosa, porque es lo común, es lo normal en su país y está avalado por las leyes. Los derechos que se les dan a las esposas están establecidos en la ley. Generalmente la esposa, la primera esposa, tiene más derechos sobre las siguientes. Por eso allá ser la primera esposa es algo privilegiado, ¿no? Sobre la segunda, tercera esposa, pero es algo permitido y es legal, que es lo que quiero que entendamos. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. En Estados Unidos, en el estado de Utah, si no me equivoco, la religión dominante es los mormones, y hay una corriente de los mormones que permite lo que es precisamente la poligamia, pero es desde un punto de vista religioso. En lo que es legal, es decir, en Estados Unidos no se promueve la poligamia, se promueve la monogamia. Lo único que pasa ahí es que estas comunidades poligámicas viven pues al filo de la navaja, y el Estado norteamericano generalmente no va sobre ellos porque estaría provocando en muchos casos ya un problema de guerra santa después, ¿no? Entonces hagan cuenta que hacen como que no los ven, pero existe esa poligamia, pero no sustentada por el Estado, sino sustentada más en un tema religioso. Ahora, la poliandria es la unión de una mujer con varios hombres y que sea aceptado por la comunidad legalmente. Esto a nivel mundial, perdón, ya es más difícil que lo encontramos. Sin embargo, buscando podemos encontrar todavía, esto se dio sobre todo en la época de las cavernas, donde existía la poliandria, pero seguramente todavía podemos encontrar algunas tribus a nivel mundial en donde pueda practicarse y respetarse bajo las leyes o usos y costumbres de la comunidad la poliandria. Entonces, bajo la forma, repito, podemos encontrar a los países o estados monogámicos, poligámicos o poliándricos. Por favor, ubiquemos a México. México es un país o es un estado que legalmente promueve la monogamia y otorga derechos a los cónyuges precisamente centrados en una figura de familia monogámica. Para lo que es la siguiente clase veremos el tema de por quién ejerce la autoridad, que es algo bastante sencillo, ¿no? Tema de patriarcado o matriarcado. Es decir, quién manda, papá o mamá, pero daremos mayor explicación respecto a esto. Cualquier duda, ya saben, lo pueden ir colgando a través del chat que tenemos acá, o como han hecho algunos compañeros, han acudido acá y han platicado de algún u otro tema y con gusto aquí los podemos ir atendiendo. Que pasen muy buen día.